Bueno, en esta ocasión vamos a analizar el principio del momento lineal para poder relacionarlo con el concepto de impulso que recibe un sistema. Recordarán ustedes que de acuerdo a lo que se había enunciado por la segunda ley de Newton, si sobre un objeto o un sistema hay una fuerza neta que actúa sobre esta fuerza neta es la causante de que este sistema esté cambiando su cantidad de movimiento. Así entonces, tenemos que valorar si actúan más de una fuerza, pues la sumatoria de las fuerzas para identificar cuánto es la fuerza total o fuerza neta. De acuerdo a la segunda ley, saben ustedes que esto es una medida de qué tan rápido cambia la cantidad de movimiento. Así entonces, a partir de aquí, si separamos las variables, por ejemplo, multiplicamos el diferencial de tiempo por la fuerza neta y luego a esto integramos, entonces lo que tenemos en el lado izquierdo, la integral de esta fuerza neta que actúa sobre la partícula durante un tiempo de t, es decir, valorado desde un instante t1 a un instante t2, es lo que vamos a denominar el impulso que recibe la partícula. Es decir, si yo en principio tenía identificada cuánto es la fuerza que está actuando sobre la partícula, entonces sobre esa partícula, si la fuerza está actuando durante un tiempo delta t, el producto de esta fuerza por este tiempo es lo que vamos a denominar impulso. Entonces la dirección que tenga el impulso será la dirección que tenga la fuerza. Entonces, esto es importante identificar que si en un cuerpo la cantidad de movimiento está variando con el tiempo, como consecuencia o como causa de eso es porque está actuando una fuerza neta, entonces sin duda alguna diremos que ese cuerpo ha recibido un impulso o la fuerza que está actuando allí es impulsiva, de tal manera que la cantidad de movimiento de ese objeto esté variando, esté cambiando. Las unidades de medida del impulso van a ser las correspondientes unidades de fuerza, es decir, Newton por Newton por segundo. Por otro lado, nosotros tenemos que la interpretación en una gráfica fuerza versus tiempo. Imaginemos que hay una pelota que ha entrado en contacto con un bate y ha sido golpeada. Entonces, durante el tiempo que esa pelota permanece en contacto con el bate, esta fuerza crece rápidamente hacia un valor muy grande y asimismo decrece rápidamente, de tal manera que el tiempo de contacto es esta diferencia de T sub 2 menos T sub 1. Este es el intervalo o tiempo durante el cual estos dos cuerpos, pelota y bate, están en contacto. Entonces, el área bajo la curva de una gráfica fuerza versus tiempo representa el impulso, como muy bien se señala aquí en la figura, esa área, si la fuerza o el impulso está actuando en la dirección de las X, entonces, claro, vamos a suponer si tengo X, tengo Y, tengo mis coordenadas, sistema de coordenadas definido, y identifico que la única fuerza que está actuando sobre ese cuerpo es lo que está en la dirección de las X, pues va a tener un impulso en la dirección de las X. Entonces, el área o la valoración del área de esa fuerza con respecto al tiempo corresponde al impulso que esa fuerza le ejerce en esa dirección. Ahora, si no se conoce esta función en términos del tiempo que tendría que estar para poder integrar y poder valorar el impulso durante estos dos instantes, casi siempre se puede aproximar como si la pelota estuviese recibiendo de parte del bate una fuerza promedio, una fuerza constante, aunque sabemos que en la práctica es una fuerza variable que crece rápidamente y decrece. Entonces, esta área verde del área del rectángulo que fija
una fuerza promedio durante el mismo tiempo, haría que nosotros pudiéramos calcular, por ejemplo, la fuerza promedio que experimenta la pelota cuando es golpeada por el bate, ya que podemos decir que el área de color verde, ¿verdad?, es igual al área de la campana, porque estamos hablando de que es el mismo impulso. Entonces, de esa forma, podríamos valorar la fuerza promedio dividiendo el impulso que corresponde al área para el tiempo de la colisión, para el tiempo de contacto de la pelota con el bate. Entonces, veamos. Por un lado, ya hemos dicho que la parte izquierda de esta expresión que provino del principio de la cantidad de movimiento, pues básicamente esa parte izquierda representa o hemos definido el impulso. La parte derecha corresponde entonces a la medida de cuánto cambió la cantidad de movimiento. Así entonces, nosotros tenemos aquí que J es igual a cuánto varió P. Es una forma de describir este principio del momento lineal, pero que denominamos ahora el teorema del impulso. Esto que está aquí lo denominamos el teorema del impulso y la variación de la cantidad de movimiento lineal. Fíjense entonces que las unidades que habíamos dicho que tiene J, que son newton segundo, ¿verdad?, también puede ser expresado por las unidades que tengan la variación de P. Habíamos dicho que P tiene unidades de pues, masa y velocidad, que sería kilogramos sobre segundo. Entonces, uno puede decir también que el impulso que recibe un cuerpo puede ser los kilogramos por metro segundo o newton sobre segundo. Estamos listos entonces para ya valorar esta fuerza media, ¿no? Si ustedes despejan de aquí la fuerza media, la relación o la división del impulso dividido para el tiempo que dura la colisión, estaríamos valorando cuánto es la fuerza promedio que recibe esa partícula. Veamos aquí, gráficamente, el hecho de cómo calcularíamos el impulso que recibe la pelota de béisbol. Entonces, si el bate golpea y esta es la dirección de la fuerza que recibe, entonces, claro, esa fuerza, recuerden ustedes, multiplicada por el tiempo que dura el contacto, nos estaría valorando el impulso que estaría recibiendo, J. Como este es un vector, podemos entonces hacer el cálculo por cada una de las componentes, es decir, el valor del impulso que recibe la pelota en componentes rectangulares, tendría una componente en X, que habría que calcularla de manera individual, y la otra correspondiente a la componente en Y. Si es un vector, entonces puede expresarse esta cantidad vectorial en términos de coordenadas rectangulares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a calcular o valorar el impulso en X. Entonces, de acuerdo a la definición, sería la integral de la fuerza en X durante el tiempo T1 a T2 que dura la colisión. Eso, en términos de valores promedios, sería el producto de la fuerza por el delta T. Y eso equivale al cambio de la cantidad de movimiento. Es lo que hemos dicho, ¿no? En definitiva, aplicando el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, podemos valorar la componente del impulso en X. Y recuerde que la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad final, masa por la velocidad inicial. Recuerde que la velocidad inicial significa la velocidad que tiene la pelota antes de entrar en contacto con el bate. Es decir, si lo vemos en la figura, esta cantidad V sub 1x vendría a ser si la pelota venía en esta dirección antes de entrar al contacto con el bate, ¿no? Entonces, esta sería la velocidad antes de la colisión. Entonces, estaríamos hablando que necesitaríamos saber esta componente. Esto sería V1x, ¿de acuerdo? Y lo otro sería la componente Y que tiene la pelota antes de la colisión, ¿de acuerdo? Por el lado de las componentes en Y, cosa similar, evaluamos que el impulso correspondiente a la componente Y sería esa diferencia de la cantidad final menos la cantidad inicial de la componente en Y, de la cantidad de movimiento. Entonces aquí sería la masa por sus correspondientes velocidades, pero nótese que esto es en Y. Entonces, a diferencia de lo que se hizo en X, ahora se debe entender
que cuando uno habla de esta velocidad, está hablando, por supuesto, de la que era antes, ¿no es cierto? La que yo había dibujado aquí en principio, esta componente. Pero nosotros ahora, para valorar el valor de la velocidad final, tanto para X como para Y, estaríamos hablando de que ya esta pelota ahora va a salir disparada con una velocidad tal que le estamos llamando velocidad final o V2, y estas son sus correspondientes valores finales en X y en Y, que estos son los valores que están anotados aquí con el símbolo 2, ¿no? Que son las velocidades finales. Entonces, bueno, dicho eso, ya lo que se tiene aquí es simplemente la valoración de cuánto cambió, de cuánto fue la variación de P, de cuánto fue la variación de P. Ya ahí simplemente teníamos que reemplazar datos y decir que la cantidad, me ha dicho el impulso en X, está valorado por lo que nos resulte aquí, ¿sí? Y el impulso recibido en Y. Y de esa forma se escribe el vector de impulso. Viendo ahora esta aplicación aquí de un pasajero con un conductor que van dentro de un vehículo y considerando que, por ejemplo, solamente tiene bolsa de aire el conductor del vehículo, en un momento de colisión, bueno, él va a chocar, a colisionar con la bolsa de aire. Pero aquel pasajero, la persona que está del otro lado, que no tiene bolsa de aire, pues chocaría directamente contra el parabrisas. Entonces, aquí en la gráfica, fuerza versus tiempo, tenemos dos curvas que se muestra cómo varían las fuerzas que cada una de estas personas está recibiendo en el tiempo. Entonces, la curva de color café, la más plana, digamos así, correspondería a la fuerza que está recibiendo el chofer, el conductor, durante un tiempo delta T. Este sería el tiempo que tiene su cuerpo en contacto con la bolsa de aire hasta que lo detenga, ¿no? Este es para, vamos a llamar 1, el conductor. Mientras que el otro tiempo, que muestra la otra campana, ya no tan plana, sino más bien más alta, correspondería al tiempo que está en contacto el pasajero, que lo vamos a llamar 2, con el parabrisas. Entonces, por supuesto, va a ser menos tiempo el contacto, pero va a ser en cambio más intensa la fuerza, ¿no? Fíjense ustedes, el pasajero recibiría una enorme fuerza en el golpe con respecto al conductor, que gracias a la bolsa de aire, la fuerza que recibiría pues sería de menor magnitud que la del pasajero. Pero las áreas tanto de la campana en pico con la campana más plana, esas áreas son iguales para ambos. Lo que quiere decir que el impulso que reciben, cada uno de ellos es el mismo, ¿no? Es el mismo. ¿Y por qué es el mismo? Porque de acuerdo al teorema del impulso y la cantidad de movimiento, la variación de P es la misma. ¿Y por qué es la misma? Vamos a suponer que él venía conduciendo con su vehículo con una velocidad constante y entonces se puede decir que la cantidad de movimiento que tenía cada uno de las personas, suponiendo que tienen dos masas iguales, esta cantidad de movimiento inicial era la masa de cada uno de los individuos por la velocidad del auto. Entonces es la misma para ambos, ¿no? Si venían dentro del mismo vehículo. Si al final de cuentas eso logran detenerse por el choque con el parabrisas, entonces el impulso es el valor negativo de la cantidad de movimiento inicial que traía cada uno de ellos. Entonces el impulso es el mismo. Por lo tanto, las áreas son las mismas. La diferencia del daño en cada una de las personas es básicamente porque la mayor fuerza la está recibiendo el pasajero en un menor tiempo, que el chofer recibe una menor fuerza porque el tiempo en que tarda hasta detenerse es mayor que el otro individuo.